Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegra mucho. Vamos a abrir la Biblia y hoy nos vamos a quedar todo el tiempo en Santiago. Santiago 1, capítulo 1, del 1 al 12. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿lo tenemos? Santiago 1, del 1 al 12. Dani, ayúdame a leer, porfis. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Listo. Lo bueno de la reunión de jóvenes es que es un poco más dinámico y que podemos hacer preguntas. No vamos a hacer preguntas para corchar, pero yo quiero que me digan qué se les quedó de lo que acabo de leer Dani, porque uno se eleva y yo necesito que quede bien claro el mensaje. Entonces, de este grupo, ¿qué se les quedó de lo que acabo de leer Dani? Tú no, tampoco. No es para que se sientan juzgados, no. ¿Qué se les quedó? Ah, ¿sí ve? Ok, yo sabía. Cada uno va a abrir su Biblia, cada uno, porque es que así yo siento que se les queda más en jóvenes, en otro culto es diferente, en jóvenes vamos a hacerlo así. Es muy cortico, es del 1 al 12. En Reina Valera, por favor, en Reina Valera. Cada uno, y lo va a leer y por favor, mucha atención porque voy a preguntar. Mentiras, no voy a preguntar, pero bueno, por favor, pónganle atención. Y léanlo rapidito, gracias. Ya se nos quedó algo, ¿cierto? Ahora sí. Ok, confiemos de que sí sea así, yo creo que sí. Así es un poquito más. Les voy a dar, a este mensaje yo le titulé, aunque cueste. Y les voy a dar un pequeño contexto para que nos podamos profundizar un poco más en qué pasaba en este momento, en este punto. Y es que Santiago le escribe a los judíos que estaban siendo perseguidos en la dispersión a causa de su fe. Entonces él les escribe a ellos, aquellos que estaban oprimidos, vulnerados, que estaban sufriendo a causa de su fe. Y hay que tener en cuenta algo, y es que esa persecución no es solamente que ellos iban a morir, sino que esa persecución también era que tenían falta de dinero, no había empleo,
había necesidad, escasez, eran discriminados. Entonces, pensando en todo ese panorama, cobra un poquito más de sentido el hecho de que Santiago les escribiera a ellos diciéndoles, tengan gozo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo les parece que Santiago les da y hoy nos da una serie de consejos para que podamos tener nosotros cuando estemos en las pruebas? ¿Ok? Entonces, en el versículo del 2 al 4, él nos da el primer consejo y es, gózate en medio de las pruebas. ¿Cuál es el primer consejo? Ok. Y entonces llega Santiago y con mucho amor, con mucha empatía, les dice, tengan mucho gozo, tengan fe cuando estén en las pruebas. ¿Y qué es el gozo? ¿Alguien sabe qué es el gozo? Así como rápido, como que uno piensa gozo. ¿Qué es gozo? Sí, es que no ponen cuidado mucho. Busco en internet. No le entendí. ¿Qué dijiste? Alegría del ánimo. Wow, profundo. Bueno, nosotros hablamos de muchas cosas y a veces no las entendemos. Y esto es como para que nosotros podamos centrarnos y ponerle atención a qué es lo que decimos. Señor, dame gozo. Y nosotros cantamos, Señor, dame gozo, o el gozo, o no sé qué. ¿Y qué es gozo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos cantando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor si no sabemos qué es el gozo? ¿Cierto? Y el gozo es que a pesar de la situación, yo estoy en paz, con calma, y puedo estar feliz. Y el tipo de gozo que se menciona aquí en Santiago es aquel que no niega su realidad. Es decir, estoy en prueba, estoy mal, pero tengo gozo, y el gozo es esa esperanza de que el Señor tiene un final que quizás yo no espero, pero que es mejor de lo que puedo esperar, ¿ok? Entonces, cuando Santiago habla de que ten en Reina Valera por sumo gozo, ese gozo no es el gozo que nosotros podemos tener por sí solos. Que ese gozo que podríamos tener por sí solos es como la alegría momentánea. Sino que ese gozo es el que viene del Espíritu Santo, el que viene del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo y el resto. Entonces, Santiago está diciendo aquí, tengan demasiado gozo, tengan ese gozo del Espíritu Santo cuando estén en esas pruebas. Y Santiago les dice a ellos en ese momento de dificultad, donde estaban siendo perseguidos, donde no tenían qué comer, donde estaban mal, y les dice, cuando estén en esas pruebas, confíen, estén tranquilos y mejor piensen cuál es el propósito de ese sufrimiento, cuál es el propósito de esa prueba. Ahora, nosotros en nuestra realidad estamos pasando por pruebas, por dificultades, a veces vienen las tormentas y entonces recordamos lo que nos dijo Santiago. ¿Voy a pensar cuál es el propósito de esta prueba? ¿O me voy a quedar quejándome toda la vida porque, ay, la prueba, ay, no sé qué, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? Y el propósito muy seguramente, y lo dice en Santiago, es la paciencia. Eso lo dice ¿me recuerdan los que estuvieron conmigo hoy, porfa? Más tengan, no, pero dámelo en, sí. Y en NBI. Bueno, ninguna. El propósito de la prueba es tener esa paciencia. Y la paciencia nos permitirá
ser conscientes de que Dios está y que por eso hay que confiar. Amén. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el primer consejo que nos dio Santiago? Gozo en medio de las pruebas. ¿Y qué es el gozo? Confiar en el Señor por sobre todas las cosas y estar convencidos de que Él tiene todo bajo control, a pesar de la tribulación. Ok. Una persona que confía en Dios y que tiene gozo es una persona que persiste en oración. Y una persona que no confía en Dios, pues es una persona que no persiste en la oración, ¿cierto? Porque obviamente cuando confiamos en Dios, pues vamos y le decimos, Señor, yo confío en ti, por eso me está pasando esto, aquello, lo otro, y voy a Él con confianza. Pero cuando no confío en Él, simplemente no lo hago, sino que estoy en mis propias fuerzas luchando con la prueba, luchando con el problema, luchando con la tentación y no confío en que Dios tiene el control. Entonces, el segundo consejo que nos da Santiago es: pide sabiduría para pasar las pruebas. El primero, gozo en medio de las pruebas. Todos pasamos por pruebas y dificultades, ¿cierto? Y el segundo es: pide sabiduría para poder pasar esas pruebas. ¿Es difícil pasar las pruebas? Mucho. Por eso entonces Él nos anima y nos aconseja a que pidamos sabiduría para poder pasar las pruebas. ¿Cuántas veces hemos sido conscientes que necesitamos sabiduría para pasar pruebas? Yo creo que a veces cuando hablamos de sabiduría pensamos como de ser muy inteligente y muy sabio y no sé qué, ¿cierto? Y no pensamos que esa sabiduría, y acá en Santiago esa sabiduría es para poder salir adelante de esas pruebas. Entonces, yo no sé si alguno le ha pedido al Señor que le dé sabiduría. ¿Alguno le ha pedido? Bueno, respóndaselo usted. Y cuando estamos en pruebas y en dificultades le decimos, Señor, dame sabiduría para pasar esta prueba, o decimos, Señor, quítame esta prueba, por favor, ya. ¿Cierto? Es más lógico. No quiero más esta prueba, chao, ya. Pero Santiago no nos dice eso. Santiago nos dice pide sabiduría, porque es que las pruebas son para que se nos forme la paciencia. Entonces, por ende, para que se forme la paciencia, pues hay que pasar por pruebas. Y el Señor quiere que nosotros seamos personas pacientes y que podamos ser sabios en las pruebas. Una persona que tiene sabiduría sabe cómo actuar en los momentos difíciles. Una persona que pide sabiduría sabe cómo salir adelante de esos problemas. Y la sabiduría nos lleva a pedirle al Señor como conviene y a saber qué es lo que realmente necesitamos en los momentos de prueba. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, estuvo pasando por pruebas. Entonces, fue procesado y tuvo que pasar con paciencia a las pruebas. Nosotros tenemos que pasar con paciencia a las pruebas. Y el Señor quiere que seamos pacientes. Amén. ¿Muy horrible ser pacientes? Horrible, sí. Y lastimosamente los seres humanos somos muy cambiantes y dudamos. Hoy creemos, mañana no creemos. Hoy queremos, mañana no queremos. Y Santiago dice, pidan con fe, pero no duden. Porque si dudan, pues no se hace nada. Y nosotros dudamos muchas veces. Y nosotros, por ejemplo, yo me imagino que los judíos en ese momento tenían días buenos. Y tenían días con calma y días donde había provisión, pero también llegaban los días turbulentos y malos y ahí llegaba la duda y muy seguramente se quejaron. Cuando tenemos días buenos y con calma, confiamos en el Señor,
Pero cuando vienen esos días turbulentos y donde no hay respuesta y donde es una cosa tras otra, ¿qué hacemos? Nos quejamos y cuestionamos nuestra fe. ¿O no? ¿Cierto? Eso pasa. Entonces, Santiago dice, si dudan, no crean que van a recibir algo, porque eso no va a pasar. Si dudan, si dudamos, no pensemos que vamos a recibir algo, porque la consecuencia de la duda es eso, no vamos a recibir nada porque estamos dudando. Por eso nuestra fe debe estar bien estable y bien fundamentada. No puede ser de acuerdo a nuestras emociones. Nuestro gozo no puede depender de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo en este momento, si estoy bien, si estoy feliz, si todo está bien, entonces yo creo y estoy gozoso y vamos para adelante. No. Cuando estamos en crisis, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que primero pensamos? No más, no doy más, no quiero más, renuncio, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, como jóvenes que amamos al Señor, no nos movemos por emociones, sino por convicciones. Por lo tanto, mi convicción está puesta en que el Señor tiene la última palabra y en que el Señor me ha mandado a esforzarme y a ser valiente. Entonces yo debo estar convencido de que Él cumplirá sus promesas y sus propósitos. Y después Santiago nos da otro consejo. Y ese consejo es: disfruta de tu condición. ¿Cómo así que disfruta de tu condición? Aquí empieza él a hablar, la parte que leímos, cuando están el rico y está el pobre, ¿cierto? Entonces el pobre le dice, bueno, aunque estás en esta situación, gloríate, porque el Señor es tu esperanza. Y al rico le dice, no pretendas hacer las cosas con todos los bienes y todo lo que tienes. No pongas tu esperanza y tu confianza en todo lo que tienes, en todo lo que posees, sino en el Señor. Y vale aclarar que tanto el rico como el pobre pasan por pruebas. Cada uno de nosotros sabe cuál es su condición económica en este momento. Y sea que tengamos mucho dinero o sea que tengamos poco dinero, nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta es en el Señor, ¿cierto? Entonces, Santiago, el consejo que nos da es: disfruta de tu condición, sea cual sea, disfruta y vive gozoso en el Señor, sea que tengas mucho o sea que tengas poco, pero disfruta en el Señor. Y ya para ir finalizando, el último versículo que leímos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa bienaventurado? Yo había leído que es doblemente feliz, dichoso, feliz. O sea que bienaventurado es mucho más que solamente aquel que está alegre, doblemente feliz. Bienaventurado el que soporta, bienaventurado el que persiste, bienaventurado el que se goza en medio de la dificultad. Bienaventurado aquel que no desiste y aquel que permanece, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entonces Santiago nos da una serie de consejos para que nosotros podamos pasar las pruebas en victoria. Y después de pasar esas pruebas, entonces llega la promesa y es: vas a ser doblemente feliz al haber
soportado al haber resistido la tentación, al haber pasado la prueba. Recordemos cuáles fueron esos consejos que nos dio Santiago. Gozo en medio de las pruebas. Muy bien. El segundo, pide sabiduría para pasar las pruebas. El tercero, es duro. Disfruta de tu condición. Y el último, no se los dije, y es soporta hasta el fin, porque recibirás esa recompensa. ¿Ok? Algo para recalcar y para enfatizar es que él al principio de todo dice, me pones el 2 porfa, en Reina Valera. Tened por sumo gozo, esa parte de sumo gozo. No es el gozo normal que podemos tener, lo repito, sino que viene del Señor. Entonces hay que pedir con sabiduría ese gozo para que podamos pasar las pruebas en victoria. Si hoy estás en prueba, si estás pasando por prueba, si pasaste por prueba, evalúa en este momento cómo pasé la prueba. ¿Quejándome? Porque yo pienso, esto es un pensamiento mío, eso no sé si lo dice la Biblia, no sé. Pero yo pienso que si me paso la prueba quejándome, la prueba vuelve de otra forma, con otro nombre, o puede ser la misma. Pero no la pasé en victoria porque estuve quejándome. Entonces es cómo estoy pasando los procesos. ¿En victoria, gozoso o me estoy quejando? Y yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Y Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y te pido, Dios, que nos des sabiduría para afrontar los problemas. Nos des esa salida, Señor, y nos llenes de gozo, solamente el gozo que viene de ti, para que nosotros podamos caminar seguros de que tú eres quien nos da esa esperanza, ese gozo, esa confianza, Señor. Gracias porque tú das sabiduría hasta el fin, sin reservas, porque tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que cuando vengan las pruebas y las dificultades, nosotros tengamos demasiado gozo en ti, confiando de que tú tienes la solución a cada problema. En el nombre de Jesús, amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.